Soy Mari Belov, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Contar con un marco normativo robusto como el que tiene la Argentina como país y como existe en las diferentes provincias es fundamental para que todas las políticas orientadas a la satisfacción de los derechos de las chicas, de los chicos, se puedan cumplir realmente y no dependan de circunstancias eventuales de quien quiera tener compromiso con las niñas o con los niños. Y los derechos que están reconocidos en tratados que el país ratificó, además forman parte de toda una ingeniería legal e institucional, como dije, robusta, precisa, que desarrolla lo que dicen los tratados, que son muy generales en algún sentido, es la manera, es la herramienta de que esos derechos se cumplan en la realidad. No la única, pero es una condición fundamental para después reclamar por esos derechos. Si no, nos quedaríamos en consideraciones teóricas o hasta políticas, pero sin soporte. En América Latina se le dio mucha importancia a la reforma legal a principios de los años, lo podemos decir a principios de los años 90, porque bueno, había algunas dificultades con la legislación de ese momento para garantizar los derechos. Había leyes, pero esas leyes no garantizaban los derechos de una forma abarcativa, integral. Entonces, en nuestra región, es algo que no pasó en otras partes del mundo, se le dio mucha importancia a la reforma legal. Y si ustedes miran cualquier tratado de derechos humanos, y la Convención sobre Derechos del Niño lo es, pero en general cualquier tratado de derechos humanos, entre las obligaciones que le impone al Estado es la de reformar las leyes para que las leyes sean un mecanismo de garantía de los derechos. Pero no solo hay que reformar las leyes, ¿sabes? Los tratados imponen otro montón de obligaciones: hacer cambios institucionales, tener presupuesto, hacer difusión, recursos de todo tipo. Entonces, es importante tener presente el carácter fundamental de contar con una legislación firme, clara, moderna, que desarrolle los derechos contenidos en los tratados, pero al mismo tiempo contar con una institucionalidad eficaz que sirva como el instrumento para la concreción de esos derechos que están en la ley, en la realidad de las vidas de las chicas y los chicos. Y en este marco, la institución del Ombudsperson es importante, sobre todo en países que tienen diferentes figuras cuyo propósito es velar por la garantía de los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes. La institución del Ombudsperson aparece como un aporte institucional novedoso en la Argentina, primero en las provincias y con posterioridad en el orden nacional, para sumarse a una ingeniería institucional que también es robusta como el sistema normativo, pero que a lo largo de los años ha mostrado déficits en su misión primordial, que es lograr que los derechos de las chicas y los chicos se cumplan. Y en esta visibilidad mayor que tienen las instituciones del Ombudsperson, que se conocen como defensorías en las diferentes jurisdicciones, para con inteligencia institucional y estratégica detectar cuáles son esas zonas de vacancia, esos espacios donde la institucionalidad tradicional, judicial, administrativa, por decirlo de alguna manera, no logra llegar por mejor buena voluntad que tenga. Creo que en estos años la experiencia de las defensorías ha mostrado con creatividad, con ingenio, cómo es posible la garantía de los derechos desde otro lugar. Y desde este punto de vista, la institución de los Ombudsperson tiene un potencial increíble en nuestro país. A mí me parece que una característica de lo que ha sido el proceso de incorporación de las normas de derechos humanos de las niñas, niños en nuestra región fue, como comentaba hace un rato, el poner un énfasis necesario en la reforma legal, pero sí considerar los otros aspectos que hacen la garantía de los derechos.
y a mí me pareció muy inteligente, original, la forma como la Defensoría de Santa Fe abordó la cuestión de los derechos, no ya desde la manera que es importante, pero que ha sido muy trabajada, de un encuadre desde la difusión legal, desde la perspectiva judicial o institucional más tradicional, sino en concreto a partir del trabajo con las comunidades. Me llamó especialmente la atención, y de hecho pude verlo recuerdo un video en particular que me resultó muy conmovedor, porque escuchaba a las chicas y a los chicos hablar de la idea que ellos tenían de sus derechos, y en un sentido de participación real, me pareció como un ejemplo muy claro de este valor agregado que tiene la institución del Ombudsperson. Una posibilidad de acercarse a las comunidades que no tienen las instituciones tradicionales, las defensorías tradicionales, de amplificar la voz de las chicas y los chicos desde sus lugares, no desde un evento que se hace en el que los chicos participan, que es importante también, pero la voz no suena igual. Entonces creo que en ese sentido la experiencia de la Defensoría de Santa Fe de haber llevado, haberse preocupado porque las chicas y los chicos de la provincia, en las comunidades en las que se pudieron trabajar, puedan conocer sus derechos y ejercerlos, porque en esa práctica estábamos hablando de un derecho, que es el derecho a la participación, a ser oídos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Me parece que fue una experiencia original y que podría potenciarse también o replicarse. Eso me llamó especialmente la atención. Porque es un tema complejo. Hay muchas formas de plantear la participación y la expresión de las chicas y los chicos y el registro. Y a veces hay experiencias que no necesariamente traducen esas voces de una manera fiel, con las mejores intenciones. Y a mí me parece que la Defensoría hizo como un ejercicio de participación cuidada, una participación en la que las voces eran oídas, escuchadas y en el lugar, y sin tener expectativas de los adultos respecto de cuál tenía que ser el contenido de esas voces. Y como práctica me pareció de un respeto a las chicas y a los chicos enorme, y que podría, y de lo que todos tenemos que aprender un montón.